Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 2. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir. Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, Pasemos pues hasta Betlehem, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron apriesa y hallaron a María, y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había un hombre en Jerusalén, llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, He aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad, y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo,
sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mas como cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y fortalecíase, y se hinchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron, y díjole su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Comentario de Matthew Henry Lucas capítulo 2, versos 1 a 7. La plenitud de los tiempos ya llegó, cuando Dios enviaría a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Las circunstancias de su nacimiento fueron muy significantes. Cristo nació en una posada, que vino al mundo para residir aquí por un tiempo, como en una posada, y que nos enseña a hacer lo mismo. Volvemos por el pecado como un niño marginado, desamparado y abandonado, y tal persona era Cristo. Sabía muy bien cómo estamos dispuestos a ser vilmente presentado. Vestidos o alimentados, la forma en que el deseo de tener a nuestros hijos decoradas y consentidos, como los pobres son aptos que envidiar a los ricos, y como propenso a los ricos a desdeñar a los pobres. Pero cuando por fe vemos al Hijo de Dios es el hombre hecho y acostado en un pesebre, nuestra vanidad, la ambición y la envidia se comprueban. No podemos, con este objeto justamente delante de nosotros, buscar grandes cosas para nosotros mismos o nuestros hijos. Versos 8 a 20. Los ángeles eran heraldos del Salvador recién nacido, pero que solo se enviaron a algunos, ganadería industriosos pobres humildes piadosas, que estaban en el negocio de su vocación, turnándose para cuidar sus rebaños. No estamos fuera del camino de las visitas divinas, cuando se emplean en una vocación sincera, y permanecemos con Dios en ella. Deja que Dios tiene el honor de este trabajo, gloria a Dios en las alturas. De Dios de buena voluntad a los hombres, que se manifiestan en el envío del Mesías. Redunda en su alabanza. Otras obras de Dios son para su gloria, pero la redención del mundo es para su gloria en las alturas. La buena voluntad de Dios al enviar el Mesías, trajo la paz a este mundo inferior. La paz se puso aquí por todo lo bueno que fluye a nosotros de Cristo tomando nuestra naturaleza sobre él. Esta es una palabra fiel, atestiguado por una compañía de muchos millares de ángeles, y bien digno de toda aceptación, que la buena voluntad de Dios para con los hombres. Es la gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra. Los pastores no perdieron tiempo, pero llegó con prisa al lugar. Ellos estaban satisfechos, y dadas a conocer en el extranjero acerca del niño, que él era el Salvador, Cristo el Señor. María observó atentamente y pensó en todas estas cosas, que fueron tan adecuados para animar a sus santos afectos. Deberíamos estar más liberados de errores de juicio y la práctica, hicimos reflexionar más a fondo estas cosas en nuestros corazones. Todavía se proclama en nuestros oídos que nos ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Estos deberían ser buenas noticias para todos, versos 21 a 24. Nuestro Señor Jesús no nació en pecado, y no era necesario que la mortificación de una naturaleza corrupta,
o que la renovación de la santificación, que se representa por la circuncisión. Esta ordenanza fue, en su caso, una promesa de su futuro perfecta obediencia a toda la ley, en medio de sufrimientos y tentaciones, hasta la muerte por nosotros. Al final de 40 días María se acercó al templo para ofrecer sacrificios rectos, para su purificación. José también presentó el Santo Niño Jesús, porque, como hijo primogénito, que debía ser presentado al Señor, y redimido de acuerdo con la ley. Presentemos nuestros hijos al Señor, que nos las dio, rogándole para redimirlos del pecado y de la muerte, y hacerlos santos para sí mismo. Versos 25 a 35. El mismo espíritu que preveía el apoyo de la esperanza de Simeón. Siempre por su alegría. Los que quieren ver a Cristo hay que ir a su templo. Aquí es una confesión de su fe, que este niño en sus brazos era el Salvador, la propia salvación, la salvación de los nombramientos de Dios. Se despide de este mundo. Qué pobre no este mundo mira a uno que tiene a Cristo en sus brazos, y la salvación en su opinión. Mira, lo cómodo que es la muerte de un hombre bueno, él sale en paz con Dios, paz con su propia conciencia, en paz con la muerte. Aquellos que se han acogido a Cristo. Puede recibir la muerte. José y María se maravillaron de las cosas que se decían de este niño. Simeón les muestra lo mismo, qué razón tenían que alegraos con temblor. Y Jesús, su doctrina, y la gente, todavía se hablan en contra. Su verdad y la santidad se le sigue negando y blasfemando, su palabra predicada sigue siendo la piedra de toque de los caracteres de los hombres. Los buenos afectos secreto está en la mente de algunos, se dará a conocer por su abrazar a Cristo. Las corrupciones secretos de los demás se darán a conocer por su enemistad hacia Cristo. Los hombres serán juzgados por los pensamientos de sus corazones acerca de Cristo. Él será un Jesús sufriente, su madre sufrirá con él, debido a la cercanía de su relación y afecto. Versos 36 a 40. Hubo mucha maldad entonces en la iglesia, sin embargo, Dios no dejó a sí mismo sin testimonio. Ana siempre habitó o por lo menos atendidos en el templo. Ella estaba siempre en un espíritu de orar. Se entregó a la oración, y en todas las cosas que ella sirvió a Dios. Aquellos a quienes Cristo ha dado a conocer, tienen un gran motivo para dar gracias al Señor. Ella enseñó a otros acerca de Él. Que el ejemplo de los santos venerables, Simeón y Ana, dan valor a aquellos cuyas cabezas canas son, como la suya, una corona de gloria, que se encuentra en el camino de la justicia. Los labios que pronto estén mudos en el Seol, debe mostrar las virtudes del Redentor. En todas las cosas que hizo Cristo hacer hecho semejante a sus hermanos. Por lo tanto, pasa a través de la lactancia y la infancia como los demás niños, pero sin pecado, y con pruebas manifiestas de la naturaleza divina en él. Por el Espíritu de Dios todas sus facultades realizan sus oficinas de manera que no se ve en ningún otro. Otros niños se han unido insensatez en su corazón, que parece en lo que dicen o hacen, pero estaba lleno de sabiduría, por la influencia del Espíritu Santo, todo lo que dijo e hizo, se dijo con sabiduría y prudencia hecho. Por encima de sus años. Otros niños muestran la corrupción de su naturaleza, nada más que la gracia de Dios estaba sobre él. Versos 41 a 52. Es por el honor de Cristo que los niños deben asistir el culto público. Sus padres no volvieron hasta que hubiesen quedado todos los 7 días de la fiesta. Es bueno quedarse hasta el final de una ordenanza, como corresponde a los que dicen, es bueno estar aquí. Aquellos que han perdido sus comodidades en Cristo y las evidencias de su tener un papel en Él. Deben recapacitar a sí mismos dónde y cuándo, y cómo se las perdieron, y deben dar marcha atrás de nuevo. Aquellos que recuperar su amistad perdida con Cristo, hay que ir al lugar en el que ha puesto su nombre, hay que tener la esperanza de reunirse con Él. Lo encontraron en alguna parte del templo, donde los doctores de la ley mantienen sus escuelas. Él estaba sentado allí, obedeciendo sus instrucciones, proponiendo preguntas y responder a las preguntas, con tanta sabiduría, que los que le oían estaban encantados con él. Los jóvenes deben buscar el conocimiento de la verdad divina, asistir al ministerio del Evangelio, y hacer tales preguntas de sus mayores y maestros que tiendan a aumentar sus conocimientos. Los que buscan a Cristo en el dolor, le hallemos con la mayor alegría.
Saber no sois vosotros los que debo estar en la casa de mi Padre, en el trabajo de mi Padre, tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre. En esto es un ejemplo, porque se convierte en hijos de Dios. En conformidad con Cristo, para asistir a los negocios de su Padre Celestial, y hacer todas las otras preocupaciones dan paso a la misma. Aunque era el Hijo de Dios, sin embargo, él estaba sujeto a sus padres terrenales, como, pues los hijos tontos y débiles de los hombres responden a ella, que son desobedientes a sus padres. Sin embargo, podemos descuidar dichos de los hombres, porque son oscuros, pero no hay que pensar que sí de los dichos de Dios. Lo que en un principio es oscuro, después puede convertirse en simple y fácil. El mayor y más sabio, los más eminentes, puede aprender de este niño admirable y divina, que es la verdadera grandeza del alma de conocer nuestra propia casa y la oficina, negarnos a nosotros mismos diversiones y placeres no consistentes con nuestro estado y llamado. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.